Bueno, en esta ocasión pues vamos a hacer ahora la parte del uso del simulador, indicando pues la parte de la simulación del calentador que ya se explicó de manera analítica. Entonces pues vamos a empezar desde abrir lo que viene siendo el software. Aquí estamos la parte de la hoja de trabajo y pues vamos a iniciar como todo, darle desde settings y le vamos a dar a agregar. En este caso nosotros podemos seleccionar como siempre lo hemos venido haciendo, es decir, manejamos la parte de ti, le ponemos nuevo y aquí obviamente pues colocamos, ¿verdad?, la parte del nombre de la práctica, aquí la parte del problema y en este caso pues vamos a poner Penn Robinson y le damos a agregar y buscamos aquí agua, seleccionamos OK. Sin embargo, vamos a suponer que nosotros no lo queremos hacer desde ahí. Voy a cerrar nuevamente para explicar todo a qué me refiero. En este caso voy a abrir nuevamente el simulador y me voy otra vez a settings y aquí donde dice agregar, la otra opción, como yo estoy trabajando únicamente con agua, voy a calentar agua, puedo seleccionar water y es más que suficiente. Y ya no hay necesidad de ir a ponerle el tipo de modelo, agregar la sustancia y demás. ¿Cuál es la recomendación? Bueno, una vez que ya se han familiarizado, pues podemos ir trabajando de manera específica como water. O si no, pues ir con la parte del modelo de Penn Robinson. En este caso, cuando se trabaja con la parte de un problema muy general, donde van a tener diferentes compuestos, lo ideal sería pues trabajar como Penn Robinson. Entonces, pues voy a cerrar, pero no quería pasar desapercibido ese punto. Entonces, nosotros aquí pues vamos a abrir nuevamente lo que viene siendo Coco. Vamos a settings, damos a agregar y en este caso vamos a poner T nuevamente y entonces pues voy a seleccionar agregar nuevo. Aquí voy a manejar esta parte del nombre, entonces voy a copiar la parte de práctica 3, voy a manejar la parte de la descripción del problema y sería Penn Robinson. Le doy a agregar, le doy aquí en buscar water, selecciono y OK. Y le pongo yes y cierro. Hasta ahí la primera parte de settings. Voy a agregar la parte de la operación. En este caso pues estoy trabajando con un calentador. Selecciono Head Cooler. Selecciono y dejo. Hago un poquito de zoom para que se vea un poco más la parte del diagrama. Le puedo cambiar el nombre como calentador, ¿sí? Y asimismo le agrego la parte de la corriente de entrada y la corriente de salida. En la corriente de entrada pues le puedo poner agua fría, ¿sí?, la condición en la que se encuentra, y pues va a tener una salida de agua caliente. Asimismo, si lo asociamos a cómo se trabajó en la parte analítica, le puedo manejar como F1 al agua fría y F2 al agua caliente. Entonces yo voy a ponerle F2, digo F1 y acá le pongo F2, que va a indicar la parte de la salida de agua caliente. Continuando, pues ya tenemos la parte de la referencia de agua fría, agua caliente. Ahora hay que brindar la parte de los datos. Le doy clic. No se especifica en la parte del problema a qué presión se está trabajando, pero es una presión atmosférica. Entonces cambiamos la parte
de las unidades le ponemos 1. En la parte de la temperatura tenemos Celsius, son 30 grados, ¿sí? Y aquí en la parte del flujo pues tenemos kilogramos y tenemos horas, son 200. Y con eso pues prácticamente tenemos las condiciones de entrada de mi flujo de entrada, que es agua fría. Seguido, en este caso pues yo voy a darle clic a la parte de mi equipo, le voy a dar editar y aquí no voy a hacer más que seleccionar la parte de la temperatura de salida y es todo por el momento. En este caso las modificaciones las voy a hacer en este punto. Entonces, como decía, aquí le voy a hacer los cambios de unidades y aquí pues voy a manejar a la temperatura a la que debe de llevar este equipo, que son 80 grados, y sería todo. Nuevamente pues reviso la parte de la validación, dice que está completa y le doy en correr. Observamos que nos da de color verde, entonces quiere decir que todo lo hicimos bien. Vamos a revisar prácticamente lo que nos pedía este punto de obtener el calor requerido en el proceso de calentamiento. Eso es muy sencillo de averiguar. Nosotros pues le damos un clic al equipo y aquí es donde nosotros vamos a estar observando ese resultado que nos están pidiendo, el calor requerido, que en este caso son 12.548 watts. Asociado a lo que se obtuvo en este problema de manera analítica, son 12.793. Entonces no está fuera del rango de lo que se requiere, del valor. Podemos considerar que hay un grado de confianza de lo que se hizo de manera analítica con respecto a la parte del simulador. Asimismo, pues podríamos terminar con nuestro cuadro de reporte. Aquí pues vamos a seleccionar cada uno de ellos. Podemos también agregar otros tipos de información, por ejemplo los flujos. Podemos aquí, por ejemplo, algo que también es muy interesante y que debemos de posiblemente pues comparar, son la parte de la capacidad calorífica o la CP, que nosotros en el problema determinamos de manera gráfica esto, que ahorita también pues vamos a revisar. Y eso creo que sería todo con la parte de nuestro cuadro de reporte. Aquí, por ejemplo, pues tenemos la presión de una atmósfera a la entrada, una atmósfera a la salida. Las temperaturas pues son de 30 a la entrada, 80 a la salida. El flujo másico. Aquí es muy importante mencionar que el flujo másico es lo mismo, porque lo mismo que entra es lo igual, lo mismo que sale, porque solo se está calentando. No hay ninguna corriente extra de entrada o no hay una corriente extra de salida. Solo es entrada y salida. Entonces son los 200 kilogramos sobre hora. La parte de la composición pues es 1 y 1, es decir, 100%. En ambas líneas, en ambos flujos pues tenemos agua al 100%. Repito, el flujo en agua fría es 200, el flujo de agua salida es 200. Aquí es donde quisiera hacer una pequeña comparación. Nosotros tenemos aquí la capacidad calorífica. En este caso, nosotros aquí tenemos en Joule/mol/Kelvin. Si lo comparamos a lo que obtuvimos de manera analítica, pues tenemos en kilocalorías sobre kilogramo grado Celsius. Entonces vamos a hacer esta pequeña modificación desde aquí. Nosotros vamos a Liquid Properties o propiedades de líquido, mejor dicho en español. Le cambiamos aquí kilocalorías, aquí le ponemos kilogramos y acá le ponemos Celsius. Y eso sería todo. Y en automático se actualiza. Aquí tenemos, por ejemplo, una capacidad calorífica, un calor específico de 1.07. Nosotros aquí tenemos 1.05. Entonces nosotros pues estamos bien.
hasta cierto punto la parte analítica sí está muy asociada. Aquí tal vez difiere un poco. Menciona que es de 1.08. Nosotros tenemos 1.15. Pero eso es lo que se manejó de manera analítica. Pero no está fuera de lo que podría ser. Entonces, con eso pues prácticamente resumimos y terminamos la parte del problema con el simulador. Si se dan cuenta es muy sencillo el poder determinar el calor requerido de manera pues con el software con respecto a cómo se requiere de manera analítica. Es un poco más laborioso. Y eso sería todo con respecto a la simulación de un calentador. Muchas gracias.